Entonces, para comenzar, vamos a hacer un análisis de lo que hemos estado revisando. Ayúdeme, Maite. Vamos a revisar. ¿Qué vimos la clase anterior? Día de Disculpe, ayer. señor, creo que me pude conectar. No, mi internet estaba pésimo, la verdad no me acuerdo. Ya, no se olviden que los videos que se suben es para eso. Revisen. Por favor, no se olviden revisar. Ayúdeme, William, a ver. ¿Qué estuvimos revisando? Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ya hablamos sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a ver un video que fue expuesto desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tratando de explicarle a la ciudadanía para qué servía realmente este consejo. Vamos, Jennifer, ¿qué más vimos? ¿Qué más se acuerda? Vimos sobre la rendición de cuentas. Ya, ¿qué tenía que ver? ¿Qué era la rendición de cuentas? El representante, el presidente del pueblo, y es como que el presidente tiene que informar todo lo que ocurre al pueblo para evitar tipo la corrupción. Ya, no solo el presidente, no se olviden, la rendición de cuentas es todos y cada uno de los que conforman el gobierno como tal. ¿Qué más? A ver, vamos viendo. Señor Vadillo. Señor Vadillo, ¿a dónde fue? No le veo. No, no se me vayan, por favor, a ver, no se me vayan. Ya les vengo diciendo esto varias veces. No, sí estoy feliz. Es que Ya, me conecté por el celular y no manejo muy bien. ya, bueno, pero no se me vayan. ¿Qué es No, rendición sí. de cuentas según usted? Es, por ejemplo, todos los problemas solucionar o... Es que depende, por ejemplo, de las decisiones Ya, de le voy a poner un las ejemplo. personas. Yo le pregunto, ¿por qué no hizo el deber? Y usted me da una respuesta. Cada vez que usted presente o no presente, yo le voy a llamar para que me cuente. Eso es una rendición de cuentas. Quiere decir, y anotará, por favor, anotará, tendrá presente lo que estoy diciendo. La rendición de cuentas es cuando cada uno de los que conforman el gobierno elegido por voto popular se acercan a una entidad del Estado y exponen lo que han hecho o no con lo que conforma todas estas consideraciones, sobre todo del gasto público, o también de lo que han realizado como obras, de todo lo que tiene que ver con sus funciones. Eso es rendir cuentas, como le pongo el ejemplo. Si yo le digo por qué ha hecho o no su trabajo, por qué ha hecho o no esto, yo le estoy pidiendo cuentas. ¿Sí? Es decir, que me explique qué ha realizado y qué no. No se olvide eso, por favor. Michelle Valdivieso, Mándele. ¿cómo está? No se olviden, si tienen inconvenientes con el video, contaránme. ¿Se acuerda algo más del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Qué funciones tenía? ¿Se acuerda que era el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Que tenía más o menos que establecer actividades políticas anti la corrupción. Bueno, ante la corrupción. ¿Podría explicarnos qué es corrupción? Así a grandes rasgos. No sé, por ejemplo, alguna persona que no
no es honesta y se deja comprar por ciertos bienes materiales. Bueno, podemos decir algo en parte de la corrupción. No se olviden, a veces nosotros asumimos que todos los términos que comúnmente se utilizan son términos que los conocemos. A veces, por ejemplo, en cuestiones de corrupción, que es el problema principal que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se crea en la Constitución de 2008 como un organismo que va a controlar esta situación, pero sobre todo con el objetivo de tener más divisiones en la conformación propia del Estado para tener un control mayor. Hablamos que el objetivo principal es combatir la corrupción, pero si este objetivo principal de combatir la corrupción, ¿cómo nomás se da o cómo se presenta la corrupción? También es una de las preguntas que a veces no nos hacemos, asumimos y el país está en corrupción o el país tiene corrupción, América Latina, pero ¿qué realmente es esta corrupción? En parte, bueno, puede ser esta consideración de que personas se dejen comprar, por decirlo de alguna forma. ¿Qué más podría ser corrupción? ¿Qué más podemos entender por corrupción? Carlos, ¿está ahí? No le veo, no le he escuchado. ¿Sí? ¿No? ¿Problemas con el audio? Por favor, no se Sí, olvide. sí, sí, Allá, vamos. ¿Qué más es corrupción desde su punto de vista? es manipulación, ¿Perdón? manipulación. Explíquese. Explíqueme un poquito más. ¿Qué es corrupción? ¿No? Abusar del poder. A ver, vamos, ¿cómo abusar del poder? Explíquese. Cuando corrompen algo. Bueno, a ver. Para beneficio propio. Sí, pero no me... Sí, beneficio propio, pero no me dice mucho. O sea, tampoco comprendo del todo corrupción es corromper. Está diciendo lo mismo, pero ¿en qué sentido? Corrupción, corromper, rendición de cuentas, rendir. Explíquense un poquito más para que sea mucho más conciso. La Porque, manipulación de las políticas, ya, pero sean concretas, manipulación de las políticas. instituciones. ¿Cómo? ¿Cómo? Nos falta ahí. Por ahí vamos, pero ¿cómo? Que me queda un poco abierta la consideración, pero vamos a ir puntualizando. Sí me parece importante que nosotros hablamos siempre del problema de la corrupción, pero realmente cómo se da la corrupción, cómo se da este término, cómo se da esta perspectiva. Bien, vamos a dejar un poco esta pregunta, pero la vamos a ir concretando. Vamos a revisar, entonces, no se olviden que estamos haciendo simplemente un recordado de lo que vimos la clase anterior. Vamos a revisar el video, vamos a sacar ideas sobre la función realmente de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Saquen, por favor, las ideas que puedan encontrar en este video. Bien, vamos entonces a ir comentando sobre lo que pudieron observar. Dos consideraciones. Vimos el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como la agrupación de estas personas que puedan guiar los planteamientos. Y la función de transparencia y control social, que vimos los objetivos principales de la función de transparencia y control social. Dentro de la perspectiva, David, ¿qué pudo observar que le llamó la atención? Se mencionaba que el primer fiscalizador es del pueblo, que la función de transparencia y control social está principalmente enfocado en la prevención y lucha contra la corrupción. Lo que lo conforman es la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo y otras entidades que como representantes tienen a los titulares de cada una de ellas. Se enfoca también en la participación y transparencia y en el control de la gestión pública. Ya, muy bien.
No se olviden también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que lo vimos rápidamente, está dentro de la función de transparencia y control social. Por esta consideración. Dentro de todas las entidades, y aquí era tal vez el día de ayer, donde estábamos un poco confundidos con la perspectiva de la función de transparencia y control social y el control o el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Aquí es donde a veces se generan las confusiones para poder delimitar también esta perspectiva. Les he planteado este video, porque ¿de dónde se obtiene el presidente de la función de transparencia y control social? ¿Qué decía Jorge? ¿Cómo se obtenía el presidente de la función de transparencia y control social? Según el video. Jorge. No, no se me distraigan. Yo ya les estoy viendo, yo les veo. Están ahí, se me distraen de vez en cuando. Atentos, atentos. Keila. ¿Cómo se obtenía a este presidente? ¿Qué nos decía el video? Es porque tiene tiene mayores capacidades para llegar a ser el presidente de Transparencia y Control Social. Entonces también puede ser escogido por el pueblo. Me queda la duda. ¿Cómo se obtenía al representante, al presidente de la función de transparencia y control social? Por eso les decía, ayer planteábamos el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, alguno de ustedes me dijo que se obtenía por el voto de todas las entidades. ¿Quién conforma la función de transparencia y control social? Ya nos dijo David. Son la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Participación Ciudadana, la Superintendencia del Control del Mercado y demás entidades. Dentro de estas entidades se nombran representantes, y de estos representantes se obtiene un presidente. Eso era lo que me decían sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Aquí es donde nosotros generamos inconvenientes. Hablamos de una de las funciones o hablamos de uno de los poderes. ¿Por qué especifico esto? Porque también a mí me quedó esta duda en cuanto a lo que ustedes estaban diciendo, porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es principalmente personas del pueblo que, bueno, tienen una trayectoria, un estudio, pero principalmente no están ligados a cuestiones políticas. Si nosotros vemos quién era el representante en el video, estamos hablando principalmente de aquel que estuvo a cargo de la presidencia de la función de la transparencia y control social, Carlos Ochoa, que era representante de la función sobre las telecomunicaciones y que estuvo muy ligado al gobierno y que tuvo muchos inconvenientes en estas consideraciones, que se quería que la función de transparencia y control social esté desligada de estas perspectivas. Acuérdense que hablábamos ayer que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tenía una perspectiva, que en lo más posible no esté ligado a partidos políticos. Pero cuando vamos a la función de transparencia y control social, comienza a involucrarse muchas de estas perspectivas de la política. Por eso puede ser que la función principal, que es la fiscalización y el combate a la corrupción, no se haya dado de la mejor forma. Acuérdense lo que decíamos, pero veamos quiénes están realmente en la función de transparencia y control social como poder del Estado y su función fiscalizadora y su función principal de combate a la corrupción. Por eso es que yo les decía, ¿qué realmente es la corrupción? Nos queda la duda. ¿Qué entendemos realmente por corrupción? Si nosotros decimos que la Constitución de 2008 plantea la perspectiva que debe introducirse un nuevo poder del Estado, ese poder del Estado es la función de transparencia y control social, que está organizado desde cada uno de los elementos que se planteó en el video, como el Consejo de Participación Ciudadana, como los representantes de la superintendencia, como los representantes de este
de estas secretarías, sobre todo la Defensoría del Pueblo, qué sé yo. Pero muchos de esos grupos, fuera del control de participación ciudadana y control social, no deberían estar ligados a las consideraciones políticas. Se supone, por eso no se toma nada que esté ligado a la consideración política. Pero vemos en el propio video y vemos en la propia consideración que muchos de los que han llegado a la presidencia o que están dentro de la función de transparencia tienen una línea política y han entrado por una consideración política. Ahora, ¿podemos realmente decir que este es un sistema que nos permita combatir la corrupción? En una primera instancia era el objetivo, pero tenemos que hacer una evaluación crítica. Es verdad, muchos de ustedes dirán, a mí la política no me gusta, pero si realmente no nos ponemos a pensar sobre esto, vamos a tener problemas en el siguiente proceso electoral. Sean conscientes. ¿A quiénes elegimos como nuestros representantes? Para que esos representantes dentro de sus funciones puedan elegir a aquellos también que van dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y posteriormente cada uno de estos organismos conforme la función de transparencia y control social. El control no es solo de la función de transparencia y control social. El control es ciudadano, de la gestión pública. Nosotros somos los que debemos estar conscientes de las cosas que suceden. No esperar que los representantes hagan todo, porque aquellos, o la cosa pública, acuérdense que esto es la república, república en latín es la cosa pública, res pública. Y si nosotros hablamos que el Ecuador es una república, ¿quién debe encargarse realmente de la cosa pública? El ciudadano. No esperar que la inversión, que los gastos sean manejados solo por el gobierno o esperar que ellos lleguen a la rendición de cuentas. ¿Qué decíamos el día de ayer? El problema principal es que esperamos que el gobernante esté fuera para exigir o pedir una rendición de cuentas. Seamos conscientes. ¿Y dónde parte? Pueden ustedes decir, bueno, pero ¿yo qué puedo hacer? Eligiendo correctamente, mirando las propuestas, opinando, dando su criterio, teniendo el espacio, por lo menos en estas clases, que el objetivo es ese, que ustedes opinen, den su criterio. Profe, yo vi esto, yo escuché, ¿qué opina, qué piensa? Si no, no esperemos que las cosas vayan mejor por sí solas. Tenemos que nosotros empaparnos de estos elementos y de estas situaciones. Como les decía aquí, a veces confundíamos el control de participación ciudadana y control social y la función de transparencia y control social. Esto como una entidad que va movilizando desde las consideraciones del análisis fiscalizador y ya el poder como tal, donde se plantean los elementos. Por favor, tendrán en cuenta y anotarán estas diferenciaciones. Los actos de rendición de cuentas y control social, que están a cargo principalmente de la función de transparencia y control social, fortalecen la democracia y garantizan la gobernabilidad del país, o esta era la perspectiva principal de la Constitución de 2008. La Constitución de 2008 intentó, primero, introducir la perspectiva de que somos un país multiétnico, pluricultural, como visión de que no somos solo un criterio unilateral, sino que tenemos varias perspectivas y sobre todo que debemos dividir lo más posible los poderes del Estado para tener una fiscalización. Ahora tenemos que evaluar si realmente se dio esto en la práctica. Bien, vamos nosotros a ir cerrando esta perspectiva y vamos a contestar la siguiente pregunta que cierre esta perspectiva. No se olviden, trabajamos en clase, lo hacemos aquí con el objetivo de ir generando el aporte conjunto, porque es importante que se genere procesos
de rendición de cuentas porque es importante que se genere procesos de rendición de cuentas. No se olviden, ya especificamos que es rendir cuentas. Ahora, cierro esta perspectiva mientras ustedes van resolviendo una pregunta sencilla. La corrupción principalmente es cuando alguna persona o grupo que está dentro de un cargo público utiliza la inversión del pueblo para beneficio propio. A eso llamamos nosotros corrupción. Cuando una persona, un grupo, utiliza la inversión pública, el gasto público, lo que las personas, el pueblo en general paga, para beneficio propio. Y este ha sido el problema principal de los países latinoamericanos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Algo no queda claro de lo que se está planteando aquí? Bien, vamos a terminar ahí. Contestamos esto aquí en clase.